Bienvenidos. Vamos a hablar de 8 visiones de la educación. Comenzamos con la primera visión de Sugata Mitra, que nos habla sobre las escuelas en la nube. Este modelo educativo produce una nueva manera de visionar la educación. El modelo que actualmente tenemos nos genera personas idénticas, lo cual ya es obsoleto, porque hoy debemos enseñar a aprender. Por ejemplo, los castigos y los exámenes son una amenaza para el aprendizaje. Esto nos lleva a reflexionar la importancia de un cambio en el modelo educativo que estamos viviendo. No se trata de que el conocimiento suceda, sino lo más importante, de allanar el camino, de dar las herramientas para que esto suceda. El conocimiento se construye en base a experiencias y nosotros transmitimos información y construimos conocimiento de manera permanente. Apostar por una educación mínimamente para que tenga sus propios conocimientos desarrollados en cada uno de los individuos. El profesor ya no emite el conocimiento como una persona magnánima que tiene la última palabra. Simplemente se convierte en el guía que enseña a aprender a sus alumnos. La segunda visión es la escuela invisible. Esta escuela de Cristóbal Cobo. La escuela invisible nos plantea una nueva visión en la educación del siglo XXI. El aprendizaje actual prioriza la parametrización, que todo sea homogéneo, todos por igual, donde todos deben conocer y saber lo mismo. Pero la educación se desarrolla en realidad en dos universos paralelos. Por un lado, el mundo real y por otro, el mundo para el cual estamos capacitando a los alumnos. Debemos aprender a desaprender, a que lo que nos han dicho puede cambiar, a tener la mentalidad abierta para entender que vivimos en una constante evolución, deshacernos de viejos paradigmas que venimos arrastrando y que no nos permiten ver nuevas ideas, nuevos conceptos, avances, nuevas tecnologías. Las competencias adquiridas en los entornos informales son invisibles ante los ojos, pero se vuelven esenciales para lograr la optimización en la educación. Ahora, es importante sembrar en los alumnos esta pregunta: ¿por qué pasan las cosas? La tercera visión de la educación nos la da Ken Robinson, cambiando paradigmas. El actual sistema educativo está concebido para otra era, el periodo de la Ilustración o de la Revolución Industrial. Utilizar el pensamiento divergente sería, según Ken Robinson, la forma de cambiar el paradigma actual. El pensamiento divergente es la habilidad de ver muchas posibles respuestas en una pregunta. No tenemos idea qué pasará en el futuro, pero debemos prepararnos para comprender ese futuro. Los niños tienen enormes capacidades innatas con las nuevas tecnologías, porque no tienen miedo a equivocarse, porque prueban, se equivocan, ensayan y lo vuelven a probar una y otra vez. Todos los niños nacen artistas, todos los niños son un Picasso. El problema es que los enfrascamos en un modelo educativo donde todos deben ser, hacer y pensar igual, y esto no estimula su creatividad. La educación nos hace menos creativos porque nos da órdenes, normas y reglas que hace que nuestra parte creativa del cerebro se duerma, esté callada, silenciosa, no crezca, no hable, porque la parte lógica está funcionando. Debemos cambiar ese chip y ver que la creatividad es tan importante para cambiar la educación como tener los conocimientos matemáticos, lingüísticos, de alfabetización. El sistema de educación actualmente es un extenso proceso de admisión universitaria. Los títulos en la actualidad no son suficientes para conseguir trabajo. ¿Qué nos muestra esto? Que la educación es una constante evolución y que la persona, el ser humano, el estudiante, debe estar constantemente capacitándose. Por un lado, con toda la información que tiene en el contexto que lo rodea y por otro lado, con las nuevas teorías, nuevos conceptos, con las investigaciones que se publican de manera permanente en nuestra sociedad.
El cuarto punto o la cuarta visión de esta educación es la brecha digital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de brecha digital? La historia nos enseña que la aparición de una tecnología produce cambios en el sistema de generación y distribución de riquezas, que difícilmente las nuevas tecnologías son para todas las personas. Tenemos 4 generaciones diferentes: la generación S de los años 40, que son las generaciones sometidas; la generación sándwich, que se creó en los 40, creció y se educó en un sistema rígido y tradicional, integrado por todos los nacidos en esa época tan difícil para la humanidad. La generación X, de los 60 y 70, en la era del rock, de los supermercados, de un gran crecimiento tecnológico en la sociedad. Y la generación Y, los nacidos desde 1980 hasta el 2000, también conocidos como los millennials. Y generación Y, crecieron en la era de la informática, en las computadoras, de los celulares, los nativos digitales que podemos llamar en la actualidad. ¿Pero qué es la brecha digital? Es la separación entre las personas que tienen acceso a las nuevas tecnologías y las que no lo tienen. Y algunos que tienen quizás un acceso mínimo, pero no saben cómo utilizarlo. Hay diferentes tipos de brecha digital. Se puede dar por situación geográfica, por edad y también por educación. La brecha digital tiene consecuencias en diferentes escenarios, tanto en los intelectualmente ricos como en los intelectualmente pobres. Los intelectualmente ricos tienen conocimiento de su pasado, tienen vínculo con sus tradiciones, lo que los motiva a entrar en el mundo digital es por lo interesante, por el valor de aprender, por la información, por la construcción de nuevos niveles de información. Los intelectualmente pobres desconocen la importancia de su pasado, de sus tradiciones, y lo que los motiva es simplemente la diversión, el salir del aburrimiento, no la investigación. El quinto punto, la quinta visión, son los 4 pilares de la educación para este siglo XXI. ¿Qué podemos decir de estos 4 pilares? Tenemos el aprender a conocer, que consiste en aprender a comprender el mundo que nos rodea para desarrollar capacidades profesionales, vivir con dignidad, comunicarse y descubrir. Aprender a hacer. Esto es aprender a estar vinculado con la cuestión del desarrollo profesional. Los aprendizajes del hombre deben ser evolucionados para mejorar la tecnología, los servicios de ayuda, cultivar las cualidades humanas. Las máquinas se vuelven más inteligentes y el trabajo cada vez es más necesario para poder desarrollar esta inteligencia. Luego tenemos el aprender a vivir juntos. Este aprendizaje construye una de las principales empresas, por así decirlo, de lo que es la educación. La violencia contradice la esperanza en el proceso de la humildad. La educación enseña el respeto hacia la diversidad humana. Los profesores olvidan que son modelos para los jóvenes y su actitud puede afectar de manera permanente. Por eso es muy importante lo que los profesores dan con su ejemplo. La educación debe reservar tiempo suficiente para iniciar desde muy temprano los proyectos en los jóvenes y la participación de los alumnos. Y por último, tenemos aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona. El arte y la poesía deben recuperar su lugar en la escuela. Aprender a ser para fortalecer mejor la propia personalidad y esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de juicio y autonomía. Este sería el último pilar de los 4 pilares de la educación. Ahora vamos a hablar de la pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido de Paulo Freire nos dice que los hombres se liberan en comunión. Esto significa que el aprendizaje es optimizado cuando se trabaja en equipo. Se promueve la reflexión y la praxis. Liberarse en comunión al diálogo, porque el diálogo nos libera y nos enseña a reflexionar. La búsqueda permanente del crecimiento de la otra persona.
buscar y aceptar y respetar las diferencias, promover una pedagogía centrada en el alumno. La educación no cambia el mundo, sino son las personas que cambiarán el mundo las que reciben esa educación. Me quedo con esta última frase que nos dice: nadie educa a nadie, ni se educa a sí mismo. La séptima visión. ¿Qué podemos decir de la sociedad del conocimiento? Es fundamental identificar e interrelacionar los principales elementos que deben considerarse para reestructurar y actualizar tanto la universidad a distancia o virtual como la universidad presencial, para que puedan constituirse como factores claves para la evolución de la sociedad hacia el ideal de una sociedad del conocimiento. Destacan los aspectos conceptuales más importantes para el complejo proceso de transformación dentro de la universidad, y dentro de ellos se ubican las importantes funciones de evaluación y acreditación. Palabras claves para tomar en cuenta son educación a distancia, evaluación, acreditación, pertinencia, paradigma telemático informático. El papel de docente cambia, y en vez de ser quien entra y se centra con la información, pasa a ser un guía, un tutor, un orientador para el alumno y su aprendizaje. Y por último tenemos el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico está basado en 7 principios que son fundamentales para poder desarrollarlo: el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental, la creación de sentido, la solidaridad y la igualdad de diferencias. Con esto concluimos la presentación de las 8 visiones de la educación para el siglo XXI. Gracias por habernos acompañado.